estructura y ubicación de los diferentes órganos, aparatos y sistemas que conforman la anatomía animal. ¿Okay? Eso es anatomía. Ahora la anatomía. ¿Tiene duda? Déjeme dar la clase. La anatomía la podemos dividir en dos grandes grupos. Un grupo que se llama anatomía microscópica y el otro que es anatomía macroscópica. La anatomía microscópica es aquella que necesitamos del uso de un microscopio para poder estudiar. Y esa la van a ver en una asignatura el semestre que viene que se llama histología. Y la anatomía macroscópica es la que vamos a estudiar aquí, que no necesitamos de ningún aparato, sino lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Eso es la anatomía macroscópica. A su vez, esa anatomía la podemos dividir en sistémica o descriptiva y topográfica. La topográfica es cuando la estudiamos por regiones. Es decir, yo agarro la región del miembro posterior y le estudio huesos, articulaciones, músculos, nervios, arterias, linfáticos, todo lo que pasa por él. O anatomía sistémica, que la voy estudiando por sistema, que es la que estudiamos nosotros aquí. Entonces, primero vamos a estudiar todos los huesos, los estudiamos, los aprendemos en el esqueleto, luego los unimos y vemos las articulaciones, luego vemos quiénes los ayudan a mover, que son los músculos, y luego empezamos con la escatología, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el aparato genital hembra, genital macho, sistema nervioso central, periférico y ojo. ¿Ok? Así vamos a ir estudiando la anatomía acá. Tenemos entonces que la anatomía sistémica la vamos a dividir en sistemas. Primero, osteología, artrología y miología, que corresponde a lo que es el aparato locomotor, el que nos permite mover, caminar, hacer esto, mover los brazos. Y estos tres temas corresponden a lo que es el contenido programático de aquel primer bloque que les di. Entonces, en el primer parcial en el preparcial va a ir todo lo que les di hoy, les voy a dar hoy, lo que les vamos a dar el miércoles y lo que les vamos a dar el lunes. Eso es el contenido del primer preparcial. ¿Ok? Y luego el parcial va lo que fue al preparcial más lo no evaluado, que es la otra parte de artrología y miología. Es el examen parcial. Luego viene digestivo, respiratorio y urogenital, que es lo que se conoce como esplasmología, y estos tres son el contenido programático del bloque 2. El preparcial del bloque 2 va digestivo completo y generalidades de respiratorio. Y el parcial va todo. Luego viene el tema de angiología, que es corazón, grandes vasos, sistema linfático, sistema nervioso central y periférico, y estesiología, que específicamente vemos órganos de la visión, del ojo. Estos tres temas son el bloque 3. El preparcial va con todo lo que es angiología, ¿ok? Y el parcial va todo. Y ya con eso tienen el 90% de la materia de la evaluación. Faltaría el seminario para que saquen 20 y se vayan para anatomía comparada, o anatomía 2 como se llamaba antes. ¿Ok? En conjunto, la anatomía sistémica puede ser especial o puede ser comparada. Especial si estudia una sola especie, como aquí. Aquí vamos a estudiar el bovino. Pero cuando apruebe esta, que vaya para el edificio del lado, que es anatomía comparada, entonces van a ver lo que aprendieron aquí con el caballo, la vaca, perdón, lo que aprendieron aquí en la vaca, van a compararla con el caballo, el perro, el cerdo, el ave, entonces van a ver anatomía comparada. También la anatomía puede ser anatomía aplicada, porque utilizamos el conocimiento anatológico
para hacer una cirugía. Si yo no sé dónde está el corazón, no puedo entrar a la cavidad torácica a operar el corazón. Si yo no sé dónde está el ovario, yo no puedo entrar en un animal a hacerle una ovariectomía. ¿Okay? Entonces esa es anatomía aplicada, aplicar el conocimiento anatómico en un procedimiento quirúrgico que podría ser. La anatomía radiográfica, diga. ¿Esa presentación la va a pasar por el grupo? Sí, yo se la puedo pasar. Muchas gracias. Pero como ustedes pueden ver, mis presentaciones son tips. O sea, yo lo que coloco son tips y lo demás hablo lo que sé y lo que no sé. ¿Ok? Entonces, la anatomía radiográfica es aquella anatomía que utiliza el conocimiento anatómico para interpretar una placa de rayos X. Si yo veo una placa y si yo no sé cómo es enfermo, yo no puedo decir que ese es enfermo. Entonces, la anatomía es lo que me va a permitir dar un diagnóstico a través de esa placa de rayos X. Anatomía plástica, que es la que me permite trabajar la parte externa del animal, o sea, toda la conformación externa del animal. La anatomía funcional, que es la anatomía fisiológica, es decir, yo no puedo ocultar el corazón si yo no sé dónde está el corazón. Entonces yo me voy con el estetoscopio del lado donde está el corazón. Y la otra es la anatomía comparada, de la cual ya hablamos. Así tenemos entonces que hay tres conceptos generales que debemos de conocer bien, que es órgano, aparato y sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un órgano? Es una estructura anatómica que cumple una función específica. El corazón bombea la sangre, es un órgano. El riñón filtra la sangre. El páncreas produce hormonas, produce insulina. El hígado metaboliza muchas sustancias. Esos son órganos. Ahora, ¿qué es un aparato y qué es un sistema? Ambos es un conjunto de órganos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aparato y sistema? El aparato es un conjunto de órganos que tienen diferente origen embrionario, diferente estructura histológica, pero cumplen una función afín. Por ejemplo, el aparato digestivo tiene desde la boca hasta el ano. No tienen el mismo origen embrionario, ni tienen la misma estructura histológica cuando la miramos al microscopio, pero cumple con la función de la digestión. ¿Ok? En cambio, el sistema también es un conjunto de órganos, pero tienen el mismo origen embrionario y tienen gran similitud histológica. Ejemplo, el sistema linfático, el sistema nervioso central y periférico. ¿Okay? Entonces, ahí está la diferencia entre un aparato y un sistema. Ambos son un conjunto de órganos, pero el aparato tiene diferente origen embrionario y diferente estructura histológica y cumplen una función afín. El sistema, que es un conjunto de órganos, que tienen el mismo origen embrionario, gran similitud histológica y cumplen una función afín. ¿Ok? ¿Sí o sí? Hay una serie de términos que tenemos que conocer, lo que es la parte de planimetría. En dibujo técnico, los que vieron dibujo técnico de bachillerato, les dijeron que un plano es la unión de dos puntos a través de una línea recta. Y eso es la definición general de lo que hemos hablado, ¿verdad? Ahora aquí vamos a dividir el animal en planos para poderlo estudiar. Y lo dividimos de manera que nos permita a nosotros ubicarnos en el animal. Así tenemos entonces que hay un plano medio que divide el animal. Yo lo trazo aquí y me divide el animal en dos mitades, derecha e izquierda. Lo que está hacia afuera es lateral, lo que está mirando hacia adentro es medial. ¿Okay? Lateral y medial tenemos una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Ok? Ese es el plano medio. El plano medio es único, nada más hay uno. ¿Ok? Hay otro plano que se llama plano sagital. El plano sagital va paralelo al plano medio, es decir, si aquí está el plano medio, los cortes que yo haga a este lado y los que haga hacia aquel lado son los planos sagitales. Es infinito. No lo puedo contar porque va a depender del espesor que yo le dé al plano que haga. Igualito me divide
el animal en una parte derecha y una parte izquierda, y esa parte va a tener una parte lateral y una parte media. ¿Ok? Tenemos otro plano que es el plano horizontal. Acá me divide el animal en una porción dorsal y una porción ventral. Y es infinito. Dependiendo, si yo le agarro la vaca y la pongo en una rebanada de jamón o en una sierra de carnicería, dependiendo del grosor que yo le dé a la pieza, me va a salir más o menos corte horizontal. ¿Ok? Luego viene el plano transverso. El plano transverso me divide el animal en una porción que va hacia la cola, por lo tanto se llama caudal. Y una que da hacia el cráneo se llama craneal. ¿Ok? Pero si estoy hablando de la cabeza, lo que está hacia atrás sigue estando hacia la cola es caudal. Pero lo que está hacia adelante está hacia el rostro, entonces se llama rostral. ¿Estamos? ¿Sí o sí? Sí. Asimismo, ese plano transverso, si lo aplico a un miembro de anterior o posterior, o miembro torácico y miembro pélvico, lo que está hacia arriba ya no va a ser dorsal como en el plano horizontal, sino que va a ser proximal. Y lo que está hacia abajo es distal. Entonces en los miembros es proximal y distal. Lo que está hacia adelante de los miembros, hasta el metatarso, hasta los tarsos y hasta los carpos, lo que está hacia adelante es craneal y lo que está hacia atrás es caudal. Pero del metatarso, de los tarsos hacia adelante y de los carpos hacia adelante, hacia abajo, lo que está hacia adelante es dorsal. Este es el dorso de la mano, ¿verdad? El dorso del pie. Pero lo que está hacia atrás es palmar. Si es el miembro anterior y si es el miembro posterior es plantar. Porque tenemos palma de la mano y planta del pie. Lo que pasa es que la vaca camina como una bailarina, nada más afinca la punta de los dedos. Nosotros afincamos desde aquí hasta allá. Todo esto va en el piso. En el caso de nosotros. ¿Ok? ¿Sí o sí? Sí. Aquí vemos el plano medio, es único, a los lados del plano sagital. Me divide en caudal y craneal. Pero si estamos hablando de la cabeza, es rostral y caudal. El plano horizontal me divide en dorsal y ventral. El plano transverso me divide en caudal y craneal. Pero si el transverso es en los miembros, por encima del carpo y del tarso, esto es craneal y esto es caudal. Pero por debajo del carpo y del tarso, hacia adelante es dorsal, pero atrás se llama palmar si es en el miembro anterior y plantar si es en el miembro posterior. ¿Estamos? Y vemos acá que el corte tiene una parte medial y una parte lateral. Medial y lateral. ¿Ok? ¿Sí o sí? Sí. Ok. Acá tenemos. Quiere verse la vaca. Bueno, vamos acá. Generalidades de osteología. ¿Okay? Ya vimos generalidades de anatomía, planimetría, y ahora vamos a ver las generalidades de osteología. Y luego vemos osteología del esqueleto apendicular. Así tenemos entonces que el esqueleto es el conjunto de huesos que conforman la anatomía animal. Estamos hablando de los animales. Aquí vemos anatomía de los animales. Entonces, es el conjunto de huesos que conforman la anatomía animal. ¿Y qué podemos definir entonces? ¿Cómo podemos dividir ese esqueleto? Lo vamos a dividir en tres grandes grupos. Un esqueleto axil, que incluye la cabeza, la columna vertebral, incluyendo la cola, las costillas y el esternón que tiene. Entonces,
toda la cabeza, la columna, costillas y esternón. Ese es el esqueleto axil. Tenemos el esqueleto apendicular, que son los huesos que conforman y le dan base ósea a los miembros, al miembro pélvico y al miembro torácico, miembro anterior, posterior, craneal y caudal. ¿Ok? Ese es el esqueleto apendicular y que nos lo vamos a estudiar hoy después de ver la generalidad. Luego tenemos el esqueleto esplánico, que es aquellos huesos que están dentro de un órgano, en el parénquima de un órgano, que en el caso del bovino tenemos dos huesos en la base del corazón, que es el gran hueso cardíaco y pequeño hueso cardíaco, que no los vamos a ver hoy sino cuando veamos circulatorio, que estudiemos el corazón. ¿Ok? Pero para que sepan que existe ese esqueleto y que se los puedo preguntar en el examen. El número de huesos, aproximadamente 222, 238 huesos que nos vamos a ver entre hoy y el miércoles. ¿Ok? Sin embargo, no se asusten porque, por ejemplo, las costillas son 26. Usted nada más tiene que aprenderse una. Ya se ahorró 25 huesos ahí. Los carpos son 6 de este lado y 6 de aquel lado. Con estudiarse 6 es suficiente porque son iguales. Es lo mismo que los tarsos. La falange son 24 huesos. Pero con estudiarse son 24 huesos más 6 por 4, 24 son 48 huesos. Pero con estudiarse 6 huesos ya es suficiente porque son iguales los demás. O sea, se ahorran ahí un poco de hueso y así sucesivamente. Tenemos 2 fémur, se estudian nosotros. Tenemos 2 tibias, se estudia una sola y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí vemos entonces el esqueleto axil, el esqueleto apendicular y el esqueleto esplánico, que es el que está aquí. Ahora los huesos los vamos a conocer, que hay huesos largos, huesos cortos, huesos anchos y planos, huesos irregulares y huesos alargados. Los huesos largos, y esto tiene que ser así como un chip grabado en la mente. Los huesos largos son aquellos huesos cuya longitud predomina sobre la anchura y el espesor, pero además tienen canal medular. Tienen esto, canal medular. Entonces los huesos largos son aquellos huesos donde la longitud predomina sobre la anchura y el espesor y tiene canal medular. ¿Y qué le estudio a un hueso largo? Le voy a estudiar un cuerpo, por acá cuando lo tengo agarrado, un cuerpo y 2 extremidades. Un cuerpo y 2 extremidades. O decir diáfisis y 2 epífisis. Una epífisis que está hacia arriba y estamos hablando de miembros, la denominamos proximal. Y otra epífisis que está hacia abajo se llama distal. ¿Ok? Entonces, a un hueso largo que el estudio, un cuerpo y 2 extremidades. ¿Qué hay en cada uno? Cuando lo describamos vamos a ver. El otro tenemos los huesos anchos y planos. Son estos, por ejemplo, donde la longitud y la anchura predominan sobre el espesor. ¿Okay? La longitud y la anchura predominan sobre el espesor. ¿Y qué le estudiamos a estos huesos? No le estudiamos un cuerpo y 2 extremidades. Le estudiamos caras, bordes y ángulos. Caras, bordes, ángulos. Eso le estudia un hueso ancho y plano. Caras, bordes y ángulos. Entonces, cuando yo le pregunte qué hueso es este y me dice que es un hueso largo, no me diga que tiene una cara o que tiene un ángulo. Porque si es un largo, ¿qué le estudiamos? Un cuerpo y 2 extremidades. Punto. Ahora, si es ancho y plano, sí, cara, bordes y ángulos. ¿Estamos? Sí. Entonces así, grabado en la mente. ¿Ok? Para que no
indíquenme por ello. No me diga que es un hueso ancho y plano, y aquí que tiene la extremidad distal. No, esto no es extremidad, esto es plano. ¿Estamos? Luego tenemos, bueno, los huesos anchos y planos pueden ser laminados o simples, bilaminados o compuestos. Los huesos laminados o simples son estos. Tiene dos láminas de tejido óseo compacto y una lámina de tejido óseo esponjoso que se llama diploide. Es el tejido óseo esponjoso que está en los huesos anchos y planos. Eso es diploide. Y los huesos bilaminados o compuestos los encontramos bien representados en el cráneo. Y allí tenemos, yo tenía por ahí una media cabeza. ¿Ok? Y los vemos en el frontal, lo vemos en el maxilar, que tiene una lámina interna y una lámina externa. Lámina interna y lámina externa. Y entre ellos queda una cavidad, que se llaman senos. La lámina interna de los huesos bilaminados o compuestos se llama tabla pítrea. Tabla pítrea. ¿Okay? Esa es la lámina interna de los huesos bilaminados o compuestos. Luego tenemos los huesos cortos, que a diferencia de los dos anteriores, todas las dimensiones son prácticamente iguales, como ven un dado. Tiene seis lados. ¿Okay? Y no tienen ni cuerpos, ni extremidades, ni caras, ni bordes, ni ángulos, sino que tienen caras o superficies. Entonces, los huesos cortos lo que tienen son caras y superficies. Los encontramos bien representados en los huesos del carpo, los huesos del tarso, la segunda falange o falange media. ¿Ok? Además tenemos los huesos irregulares, como los vemos bien representados, como su nombre lo dice, no tienen una forma definida. Y los encontramos bien representados en la columna vertebral, en las vértebras. Son huesos irregulares. ¿Okay? Y el otro, los huesos alargados, que tienen la misma definición de los huesos largos, es decir, que la longitud predomina sobre la anchura y el espesor. Pero la diferencia es que estos huesos alargados no tienen canal medular. Entonces por eso se llaman alargados. No tienen canal medular. Esto no lo tienen. Esto es solo de los huesos largos. ¿Okay? Entonces los alargados cumplen con las dimensiones, pero no tienen canal medular. ¿Okay? Y obviamente por ser un hueso alargado, estudiamos un cuerpo y dos extremidades. ¿Cómo vamos? Que va más soy yo. Es lo que pasa. Ahora, los huesos. Bueno, ya esto lo vimos en vivo y en directo. No lo vamos a. La dirección de los huesos. A los huesos le vamos a estudiar una dirección absoluta y una dirección relativa. La absoluta es la dirección que yo le estudio a un hueso indistintamente de cuál sea su posición en el esqueleto. Es decir, yo lo tengo aquí, sin importarme dónde vaya, yo lo miro. Que puede ser rectilíneo, curvilíneo. Esto es un hueso rectilíneo, es recto. Pero si yo agarro este hueso que está acá, que está como si estuviese torcido sobre su eje, un hueso curvilíneo. Si yo agarro la costilla, es un hueso curvilíneo. ¿Okay? No me importa cómo vaya, pero yo lo miro así solo y veo que es un hueso curvilíneo, no es recto. Pero yo esto lo agarro y lo veo que es un hueso recto. ¿Okay? ¿Estamos? Ahora, la dirección relativa es en relación a los planos que ya nos estudiamos del animal. Y sí tengo que ver la dirección en su posición en el animal. Así, si yo tengo este hueso que está acá, que es el metatarso, y yo le digo, ¿cuál es la dirección del hueso? La dirección relativa del hueso
metatarso. Yo digo, bueno, si hay un plano, es paralelo al plano medio. Aquí ve el plano medio y él está acá, están paralelos al plano medio. Pero si yo pongo un plano transverso que pasa por delante de la rótula, él está oblicuo a ese plano. Entonces tiene una dirección paralelo al plano medio y oblicuo a un plano transverso que pasa por la rótula. ¿Ok? Entonces la dirección absoluta es en la posición que tiene en el animal y en relación a los planos. Entonces si yo no me sé los planos, no voy a saber la dirección relativa de los huesos. Entonces por eso tienen que estudiar en orden secuencial. Y lo mismo, si usted no se sabe los huesos, no va a poder entender las articulaciones. Y si no sabe articulaciones, no va a poder entender la función de los músculos. Entonces, estúdiese en el orden que se lo vamos dando. Pero como esperan estudiar a última hora, van a estudiar el domingo o el lunes después de Semana Santa y dice, no me va a dar tiempo, me voy a estudiar los músculos y ya con esto yo voy a pasar. Pues les tengo una mala noticia. No va a pasar. Y no es porque lo diga yo, es la experiencia. Son nada más 36 años aquí, en estas 4 paredes. Las 2 clases. Pues tengo 20 de decano, pero no dejo de dar clases. El 20 no tiene clases, ¿okay? Pero no he dejado de dar mis clases. Entonces, hagan hábitos de estudio. Es válido que estudien en su casa y se aprendan la teoría, pero si usted no viene aquí a ubicarse con los huesos, con los modelos anatómicos, está fuera. Porque yo le puedo preguntar que me describa el metatarso y me dice el metatarso es un hueso largo, es un hueso que por lo tanto tiene un cuerpo, tiene 2 extremidades, el cuerpo es cilíndrico, la extremidad distal tiene 4 cóndilos para articular con las 2 primeras falanges y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y cuando le digo de todos esos huesos, muéstreme cuál es el metatarso y llegue y me agarro de tal. ¿Cuánto cree que tienen en la pregunta? 0. 0. Porque en esta materia no hay 0, 1 regalado. El que no contestó nada tiene 0, 0. Porque si yo le pongo 0, 1, al que no contestó, al que sacó 10, tengo que ponerle 11. Es válido, ¿verdad? Entonces, para no tener ese problemita, el que no contestó nada tiene 0, 0. Y vaya que sale 0, 0. Porque yo les publico las notas en rojo los raspados y en negro los aprobados. Ya que yo parece que tuviesen una carnicería en esta página Excel. Los repitientes saben. Ahora para no gastar, ahora se las envío digitales, antes las publicaba en la cartelera. Pero no hay papel para ello. Y colaboramos así con el ambiente. ¿Ok? Seguimos entonces. Podemos aquí repasar un poquito. Ustedes ven acá, por ejemplo, este hueso que está acá, que es la escápula. Yo puedo decir la dirección relativa es oblicua a un plano transverso que pasa por la sexta costilla. Él es oblicuo a este plano. Pero también es oblicuo a un plano horizontal que pasa por la articulación escapulohumeral. Aquí él es oblicuo a ese plano. Entonces tengo que conocer los planos para poder entender la dirección relativa de los huesos y poder explicarla. ¿Ok? Ahora, en los huesos vamos a estudiar eminencias y depresión. Las eminencias sobresalen, las depresiones son cóncavas. ¿Cuál es cóncava? Todavía no vieron. Si yo tengo la mano así, pongan la mano así. Por arriba el torso es convexo, pero por debajo es cóncavo. Convexo por arriba, cóncavo por abajo. ¿Ok? Entonces, en los huesos vamos a estudiar eminencias
que pueden ser articulares y no articulares. Por ejemplo, yo tengo acá este hueso que es el fémur. Tengo esta eminencia y tengo esta eminencia. Esta que está aquí es una eminencia no articular. Esta es una eminencia articular porque articula con el coxal. Aquí, entra aquí en la cabeza, en la cavidad cotiloidea del coxal. Entonces pueden ser articulares y no articulares, las eminencias. ¿Ok? Las depresiones también pueden ser articulares y no articulares, es decir, las que son cóncavas. Entonces tenemos, por ejemplo, la eminencia articular, esta que está acá en el ángulo distal de la escápula. Fíjense que digo ángulo, no digo extremo, porque este es un hueso ancho y plano. Por lo tanto, esto no es una extremidad, sino que es un ángulo. Entonces, en el ángulo distal tenemos una cavidad que se llama cavidad crenoidea de la escápula, y que esta cavidad es articular porque recibe la cabeza o calota del húmero. ¿Ok? Recibe la cabeza o calota del húmero. ¿Estamos? Esta cavidad es articular, porque articula. Hay otras cavidades que no son articulares. ¿Ok? Ahora, las cavidades pueden ser simples o compuestas. Simple si solamente la conforma un solo hueso. Por ejemplo, en la escápula, esta cavidad que está en el ángulo distal es simple, solamente la forma la escápula. Pero si nos vamos a la cavidad que recibe la cabeza del fémur, esta que está acá, ¿okay? Esta cavidad está conformada por tres huesos: el ilio, el isquio y el pubis. Entonces es una cavidad compuesta. Aquella es simple, pero esta es compuesta. ¿Sí o sí? Sí. Ok. Ahora, por su uso, pueden ser cavidades de inserción. Por ejemplo, aquí en esa fosa subtrochanteriana se insertan unos músculos. Es de inserción. ¿Ok? Puede ser de resección. Por ejemplo, la cavidad craneana que recibe al encéfalo es una fosa de resección. La fosa orbitaria, que es una... Esta es la cavidad craneana, recibe el encéfalo, es una fosa de resección. Esta es la fosa orbitaria, recibe el globo ocular, es una fosa de resección. Pero puede ser que sea de ampliación, como los senos paranasales. Tenemos que es la cavidad que está entre las dos láminas de los huesos bilaminados o compuestos de la cabeza, como el maxilar superior, el frontal, que forman esos senos que se llaman senos paranasales, y esos senos no son otra cosa que una fosa de ampliación. Esto es lo mismo. Ok, miren, estos son los senos, ok. Se quita la lámina externa para poderla ver mejor, pero ya ustedes lo vieron allá mejor. Ahora hay una serie de agujeros y conductos de los huesos. Y esos agujeros pueden ser de transmisión o nutricio. Es decir, hay unos agujeros que lo que permiten es el paso de una arteria, de un músculo. Por ejemplo, este agujero obturador que está acá en el coxal. Por aquí pasa, son músculos, arterias y todo esto. Esto es un agujero de transmisión, porque pasa. Pero hay otros que son agujeros nutricios, que los encontramos, todos los huesos tienen un agujero o un foramen nutricio, que es por donde entra la arteria y los nervios para nutrir el hueso, y salen las venas y los linfáticos. ¿Ok? Son entonces los agujeros y conductos nutricios que tiene cada hueso. El periósteo es una membrana que cubre todos los huesos excepto la superficie articular y sirve de nutrición, es activa en el crecimiento de los huesos. ¿Okay? Ese color blanco nacarado que le vemos a los huesos a veces es el periósteo.
Hay tres variedades de tejido óseo. Hay tejido óseo compacto, tejido óseo areolar o reticular y tejido óseo esponjoso. Así tenemos entonces que... Yo tenía otro corte de... Básicamente. Tenemos el tejido óseo compacto, que es este que vemos acá, en los lados acá. Esto es tejido óseo compacto. Tejido óseo compacto. Lo está alrededor cubriendo todo el hueso. Tenemos un tejido óseo esponjoso que parece una esponja, lo vemos como perforado. Óseo esponjoso, ¿ok? Este que vemos acá lo encontramos también bien representado en el cuerpo de las vértebras. Y tenemos el tejido óseo areolar o reticular, que es la línea de crecimiento entre la diáfisis y la epífisis de los huesos largos. Díganle, por favor. Profe, Javier, yo me voy. Ok, y el tejido óseo areolar o reticular es este tejido óseo que encontramos en la unión entre la diáfisis y la epífisis, y aquí lo vemos un poquito mejor. Mírenlo acá, es la línea esta de crecimiento. Entonces, este es tejido óseo compacto esponjoso, esto es compacto, y este es el areolar o reticular. Ahí lo vemos un poquito mayor aumento. Y con esto pues terminamos la parte teórica. No hemos terminado la clase. Ahora vamos a estudiar los huesos del esqueleto apendicular. Uno por uno. Oh my God. Piensa que todavía queda otro grupo. Apendicular. Vamos a estudiar hueso por hueso, lo vamos clasificando y vemos qué estructuras tienen que nos interesa resaltar. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar esto acá para que no se nos... Entonces vamos estudiando los huesos del esqueleto apendicular. Vamos a estudiando los huesos del miembro anterior y el miembro posterior. Del miembro anterior nos estudiamos la escápula, húmero, radio, cúbito, los carpos, metacarpo y las falanges y los sesamoides. Pero en el miembro posterior nos vamos a estudiar fémur, tibia y peroné, tarso, metatarso, y no nos estudiamos las falanges porque son, y los sesamoides porque son igualitos a los del miembro anterior. Entonces no tenemos que volverlos a estudiar. ¿Okay? Entonces, tenemos este hueso que está acá, que es la escápula. La escápula dijimos que era un hueso como Plano y ancho. ancho y plano, es el hueso de la espalda. ¿Ok? Es un hueso ancho y plano, por lo tanto, ¿qué estudio? Ángulos, caras y bordes. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene? Una cara lateral, una cara medial. Miren, no va así. Tiene una cara lateral hacia afuera y una cara medial que va hacia adentro. ¿Qué hay en la cara lateral? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven ahí en la cara lateral acá? ¿Qué le ven? ¿Ah? Una apófisis, ¿ok? Una apófisis que me divide la cara en dos partes. Préndame la luz. Gracias. Vemos que divide la cara en dos partes. Entonces, en la cara lateral, vemos que está dividida por una cresta, ¿verdad? Esta cresta se llama espina, y como es de la escápula, el apellido es escapular. Espina escapular, porque hay otras espinas. Entonces tenemos que ponerle el apellido. Si usted en el examen no me le coloca el apellido, para mí la tiene mala. Yo no sé si está adivinando. ¿Ok?
Entonces, la espina escapular que termina hacia abajo en una apófisis que se llama acromión. ¿Ok? Me divide la cara lateral en dos fosas. Una craneal que es más pequeña y otra caudal que es más grande. Y esta fosa craneal, por estar por encima de la espina, se llama supraespinosa, y esta por estar debajo se llama infraespinosa. Eso es lo que hay en la cara lateral. ¿Qué hay en la cara medial? Es lisa. ¿Okay? Tiene unas rugosidades hacia arriba en los ángulos, en la cara interna de los ángulos. ¿Okay? Y hacia abajo se estrecha para formar el cuello del escápula. ¿Okay? Dijimos que se le estudian caras. ¿Qué más se estudian? Bordes. Entonces tiene un borde dorsal, un borde craneal y un borde caudal. En el borde dorsal se inserta un cartílago que se llama cartílago de prolongamiento de la escápula para aumentar la fosa infraespinosa y supraespinosa y la fosa que está en la cara medial que es subescapular. ¿Okay? Cartílago de prolongamiento de la escápula. Obviamente, como es cartílago, se desintegra. Déjenme ir a atender a la profesora un momentito. La escápula tiene las dos caras, lateral medial, los tres bordes, dorsal, craneal y caudal. Y tiene, ¿qué más? Caras, bordes y ángulos. Entonces tiene un ángulo craneal, un ángulo caudal. Y un ángulo que mira hacia abajo, por lo tanto es un ángulo distal. ¿Okay? Un ángulo distal. ¿Qué hay en el ángulo distal? Mire, hay una fosa articular que se llama fosa glenoidea de la escápula. Hay que ponerle el apellido. ¿Okay? En este borde de esta fosa glenoidea se inserta un fibrocartílago que lo que hace es aumentar la superficie articular de este hueso para poder abrazar bien la cabeza o calota del húmero, porque es muy grande para esta pequeña fosa. Y entonces se forma allí un fibrocartílago complementario que se llama rodete glenoideano, porque esta se llama cavidad glenoidea, ¿ok? Para poder articularse con la gran cabeza o calota del húmero. Este es entonces la escápula. Esta es la superficie articular de la escápula. Cuando veamos la clase de artrología, yo no les voy a hablar de las superficies articulares porque se las estoy dando hoy. Son ustedes los que me van a decir cuáles son las superficies articulares de cada hueso. Entonces tienen que estudiárselo para esa clase. ¿Ok? Seguimos con este hueso, que es el Húmero. húmero. Este era un hueso clasificado como Plano y ancho. ancho y plano. Este es un hueso Largo. largo. Por lo tanto, ¿qué le estudiamos? Un cuerpo y dos extremidades, o dos epífisis y una diáfisis. ¿Ok? En el cuerpo, si ustedes lo ven, parece que lo hubiesen tratado de exprimir. Y eso le ha dejado un surco, que por ir allí un músculo, se llama surco músculo espiral. Anteriormente, a lo mejor lo leen por allí en algún libro, se llamaba gotera de torsión del húmero. Pero hoy en día se llama surco músculo espiral. ¿Ok? Que tiene dos bordes. Entre esos bordes hay una eminencia, hay una cresta, una protuberancia que se llama tuberosidad deltoidea, porque aquí va el músculo deltoide. ¿Ok?